Haciendo la segunda parte del mensaje de la semana pasada, y es el mismo título, lo único que es segunda parte. ¿Cómo logro, qué cosa? No tener miedo, no temer ¿a qué? A noticias malas, malas noticias, Carmencita. Es una cosa difícil, yo se lo decía a ustedes. Así que cuando predico y paso tiempo con la palabra de Dios para vivir esto, me lo predico a mí mismo, y ahora mismo estoy hablando aquí y estoy sentado en el banco con ustedes como oidor de la palabra también. De manera tal que eso pasa siempre. El primero que tengo que predicarme soy yo y batallar con el sermón que predico para poderlo vivir. Porque como dijimos en un sermón aquí, en una prédica, del dicho al hecho hay un trecho, hay un espacio. Pero esto es importante. Las malas noticias hay de mucha índole. Ya lo explicamos la semana pasada. La semana pasada sobre todo me dediqué a las noticias personales, de cuestiones que nos pueden ocurrir cuando vamos a una cita médica. Es muy difícil no que nos digan que tiene un coronavirus, eso es desagradable. Pero es mejor coger un coronavirus que un cáncer del pulmón. Si me dan a escoger entre las dos cosas. Pero las dos son, ¿qué cosa? Una mala noticia. Dijimos que la mayoría de las malas noticias que vienen a nuestra cabeza antes de que ocurra, porque ese es el problema, que siempre estamos pensando en algo que puede pasar. Si salen de viaje unos hijos, ay, Señor, que lleguen bien, ¿qué pasará con los hijos de aquí a Miami o de aquí a Houston, si van, o a un viaje largo, ¿qué pasará? Y siempre, por donde quiera, el ser humano tiene temor a una noticia, ¿de qué tipo? Mala. Pero no solamente esas. Hoy en día, los noticieros
y las medias, el 80% de lo que dice que son malas noticias. Más del 50% son mentiras. Hay que saber oír esas cosas. Pero si usted no se da cuenta que es una mentira, la va a creer, y para usted, ¿qué va a ser? Una mala noticia. Ahora, esto es fundamental entonces para nuestra vida, para vivir descansado. Este mensaje, siempre que venimos aquí y abrimos la palabra de Dios, nos estamos entrenando para ser fieles. Ser fieles a Dios. Vivir esto, de quitarnos el temor de las malas noticias, si lo logramos, estamos siendo más fieles. Y obviamente, y tenemos más tranquilidad y paz. Ya ustedes están más o menos familiarizados con lo que estoy hablando, porque vuelvo a repetir, esta es la segunda parte. Pero este que vamos a estar estudiando hoy sigue siendo el Salmo 112. El Salmo 112 tiene un versículo que es el versículo central, el versículo, vamos a decir, energético, el versículo locomotora que echa a andar a los vagones, el núcleo teológico que lo hemos hablado aquí también, ese versículo 1 es el corazón del Salmo. Y ya hemos estudiado bastante ese Salmo 12 y hoy vamos a profundizar un poco cómo llegar a través de este Salmo y con la enseñanza de este Salmo a tener la posibilidad de no tener temor a las malas noticias. Ahora, vamos a empezar hoy en vez de por el 1, por la parte del Salmo que le da el título a este mensaje. ¿Estamos preparados? Tengan su Biblia ahí preparada, la vamos a usar, aunque tengo muchas diapos, pero vamos a tener la Biblia. Así que tenga su Biblia abierta. ¿En qué Salmo? En el 112. Señor, necesitamos de ti ahora, siempre necesitamos de ti, pero ahora necesitamos que tú tomes esta palabra humana, defectuosa, débil, y la llenes con tu presencia. Tú sabes que te necesito todo el tiempo. Me limpies y me ayudes en esta hora a hablar claramente tu mensaje. Llévanos a través de los textos bíblicos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, sobre todo nombre. Amén. Vamos ahí a ver ese verso 7, el 7 y el 8. Ahí está el verso 7 del Salmo. Fíjense que no es el comienzo. La semana pasada empezamos por el comienzo. Pero aquí está el tema que estamos tratando. Entonces dice, no tendrá temor de malas noticias. Yo quiero que usted se dé cuenta, esté bien atento a lo que estoy hablando. Ahora no hay que mirar la Biblia porque está en pantalla, pero quiero que escuche bien lo que estoy diciendo. Yo quiero que usted note que eso que está ahí no es un mandamiento. Eso que está ahí escrito es un resultado. Pudiera ser un mandamiento, pero en este contexto no lo es. En otros lugares la Biblia nos manda a no temer nada. Pero aquí está hablando, y ahí es donde yo quiero que usted aprenda cómo vamos a enfrentarnos a este salmo, y lo digo otra vez como lo dije la semana pasada, que usted aprenda a estudiar este salmo. De manera tal que el primer verso, dije que era ¿qué cosa del salmo? El corazón del salmo, la parte más importante del salmo. Y usted tiene que recordarse que dice ese primer verso, porque lo repetimos aquí varias veces, hoy lo vamos a repetir. Bienaventurado, está diciendo feliz el hombre, bienaventurado el hombre, uno, que teme a Jehová, y dos,
que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Estamos haciendo un ejercicio memorístico, ¿verdad? Lo podemos hacer otra vez para que se familiaricen. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos, la segunda cosa, se deleita en gran manera. Eso es una declaración hecha por Dios. Porque en definitiva el que escribe la Biblia es Dios, es el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces ese primer texto que acabamos de leer, cuando usted sigue la parte del Salmo, los demás textos hasta el versículo 10, que es el último, van a ser cosas que el hombre que vive ese texto que hemos dicho, el texto nuclear, el corazón del Salmo, cuando uno lo vive, entonces el verso 2, el 3, el 4, el 5, el 6, son beneficios, son cosas que ese hombre logra. Y como esta no es un mandamiento, sino es un logro. El hombre que teme a Jehová, ¿y cuál es la segunda parte? Y que se deleita en sus mandamientos, no tendrá un resultado, no tendrá ¿qué? Temor a malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. ¿Y qué dice? No temerá. Y aquí ya no se refiere a las malas noticias. Este es el verso 8, no se refiere a las malas noticias, a ningún temor. En otras palabras, no le tendrá miedo ¿a quién? A nadie. No temerá. Lo puse aquí en chiquitico y lo repasé la semana hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y aquí para nosotros, para los cristianos, en el Nuevo Testamento, este es un salmo Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, ¿recuerdan? Pero aquí es amarás a tus enemigos. Entonces yo le decía, cuando usted llegue a este pedazo, ¿qué hay que decir? Mi deseo para mi enemigo tiene que ser el enemigo que me quiere destruir, el enemigo que me quiere quitar la vida, el enemigo que me traiciona y me engaña, que me daña. Mi deseo para él es que se convierta en Señor. Ese es el único deseo. No que lo parte un rayo, no que se mate, no que le dé un infarto. No. Mi deseo para él. Jesucristo vino y cambió la ley. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, cambió la ley. Dios cambió la ley. Cristo es Dios. Amarán a vuestros enemigos. Bendecid y bendecid y no maldigáis. Ok, pero eso es algo que yo aclaro porque usted se está preparando para el Salmo. Mire, yo quiero dejar una tarea. O sea que a mí me gusta dejar tareas. Tarea para la casa. Homework. Ok. La tarea es que después de escuchar este Salmo 2 veces predicado y profundizado, tome nota de la tarea. Usted lo vuelva a estudiar. Y después que lo vuelva a repasar y lo vuelva a estudiar, se lo predique a alguien. A un hijo, a un vecino, a un amigo, a un esposo, a una esposa, a alguien. No se pare frente al espejo a predicárselo usted mismo. Predice, el pastor la tarea que le está dejando, ¿cuál es? Predíquele el Salmo 112 a alguien. Bueno, la tarea usted la hace, es un asunto entre usted y el Señor. Yo no voy a revisar tareas ni le pregunto a nadie quién hace la tarea. Yo dejo las tareas porque creo que es algo para reconsolidar los conocimientos y la práctica de la vida cristiana y la fe de la vida cristiana. Así que este es el 7 y el 8, lo conocemos, ¿verdad? Es el que le da el título. ¿Cómo se llama este mensaje? No tendrás temor ¿a qué? A malas noticias. Y obviamente vamos a saltar ahora al Salmo 1. ¿Está bien? Salmo 112.1, mejor dicho. No Salmo 1, Salmo 112.1. Y ya lo dice lo que hemos dicho. Bienaventurado el hombre que, en rojo, teme a Jehová. Y el segundo, en azul, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La semana pasada, yo le dije a ustedes que iba a traerle una hoja con un concepto
¿Qué es este concepto de amor? Temor a Jehová. Esa hoja no se la traje, porque yo cambié mi corazón, cambié mis ideas. Espero que sea Dios el que me la haya cambiado. Y vamos a dedicarle la semana que viene una prédica, un estudio, una clase, un sermón, como usted quiera llamarle. ¿Qué es el temor a Dios? Ya en el 2017 yo prediqué aquí ese mensaje, pero le estoy diciendo algo. Usted no ve que yo puse por aquí mi trabajo. Yo le decía que hay cosas, ¿no? Son cosas que me recuerdan. Aquí el hilo de lo que estoy predicando. Mi trabajo con respecto a definir el temor a Jehová. Temor a Jehová, que es lo mismo que temor a Dios. Temor a Jehová, temor a Dios, que es lo mismo que temor de. En la Biblia algunas veces aparece como temor a Dios y otras veces temor de Jehová o el temor de Dios. Pero es lo mismo. Porque cuando dice el temor a Jehová, es el temor a Jehová que yo le tengo. Y cuando dice el temor a Dios, es el temor a Dios que yo le tengo también. O sea, que lo mismo va con A que con D. Esa es la primera cosa. Pero esto lo vamos a estudiar más la semana que viene. Yo por muchas veces he estudiado esto, lo dije la semana pasada. Lo estudié en Puerto Padre de una manera muy superficial. Yo era más joven. Yo estaba estudiando en el seminario, terminé de estudiar allí en el seminario, después he profundizado mucho en la Biblia. Cuando llegué a Santa Clara, que fue mi segunda iglesia, entonces di el concepto, después de haber trabajado mucho con la palabra y de haber bregado con los textos bíblicos, di el concepto que iba yo desarrollando, qué cosa es el temor a Jehová. ¿Ok? Entonces la semana que viene vamos a profundizar eso. Lo enseñé en Houston y ahora lo enseñé en el 2017 aquí y lo voy a enseñar el domingo que viene. Si Cristo no viene antes. Pero es importante que el hombre conozca qué es el temor a Dios. Y no es fácil de definir. Algunos comentaristas dicen, no es miedo. Sí es miedo. No vamos a irle al término. Porque temor, ¿qué cosa es? Temor es ¿qué cosa? Miedo. Ahora, no es un mero miedo como yo dije la semana pasada, no es cualquier miedo. Y de manera rápida yo voy a decir aquí lo más importante y vamos a profundizar más la semana que viene. Es un temor, tú le tienes miedo, ¿verdad? Pero ese temor, cuando tú le tienes miedo a algo y te das cuenta que ese algo, ¿qué cosa? ¿Se lo olvidó? Te ama. Esa es el orden. Ese algo te ama, que ese algo en este caso no es algo. ¿Quién es? Dios. Tú te das cuenta, tú le temes, pero te das cuenta que te ama. Entonces a lo que tú le temes, Él te ama. Entonces ya ese temor no es mero temor, no es cualquier temor. Y yo le llamo un temor transformado. ¿Por qué? Por el amor. Pero no se queda ahí. El problema es que Él te ama. Y cuando tú logras ver, cuando tú logras percibir esa gloria de Dios, porque parte de la gloria de Dios hacia nosotros es su amor, y nosotros tenemos que batallar por ver la gloria de Dios y que Dios nos muestre su gloria. Cuando nosotros percibimos ese amor, que no siempre lo percibimos de gloria en gloria, de destello en destello, y lo sabemos, pero una cosa es conocer y la otra cosa es ¿qué cosa? Sentir en el corazón. Cuando lo sentimos, Dios nos está mostrando la gloria de su amor. Cuando la persona no tiene a Cristo, no la ve. Cuando la persona viene a Cristo, se le ha quitado un velo y ve. Lo que pasa es que ve con limitación. Como decía el apóstol Pablo, no vemos de qué manera, como por espejo, como si fuera con candiles antiguos que no alumbran bien. Vemos oscuramente, decía Pablo. ¿No es así? Bueno, pues el amor de Dios lo vemos oscuramente. Y tenemos que batallar, procurar. Dice que el temor de Dios se procura. Hay que procurar para ver más el amor de Dios en nuestra vida. En oración, pedirse, hacer acciones, medios de gracia para ver ese amor de Dios. Señor, muéstrame tu amor. Muéstrame tu gloria. A veces les gusta decirle, Señor, muéstrame tu poder. Bueno, esa es parte de la gloria de Dios. Pero vamos a hablar del amor. Muéstrame tu amor.
Entonces, ahí hay una transformación, y ese temor a Jehová es un temor transformado por el amor. Ahora, ¿qué es el amor? Fíjense. Ya dijimos lo que era el temor. La semana que viene vamos a dedicar más tiempo a eso. Ya usted sabe que es un temor transformado. Pero lo bueno que tiene este temor es que echa fuera. Eso tienen que saber los demás temores. El temor a Jehová echa fuera los demás temores. Por eso, el que teme a Jehová no tendrá ¿qué cosa? Temor de malas noticias. Entre los temores que pudiéramos tener, uno es ese. Ok, y el otro requisito, ¿cuál es? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuáles son los mandamientos? Todo este libro. Cuando usted dice sus mandamientos, usted puede sustituir ahí y en su palabra que se deleita. Entonces yo me pregunto, en este mundo y específicamente en este país donde se vive tan apurado en los trabajos, la mayoría de la gente trabaja más de 8 horas, tiene un overtime, y después que sale del trabajo, que viene cansado. Entonces este mundo y este país específicamente tiene una cantidad de deleites mundanos que el mundo te brinda, que algunos de ellos no son pecados, pero como quiera que sea, no es qué cosa. Entonces eso va en detrimento de que nos deleitemos con qué, con los mandamientos. Yo, en mi opinión, aquel que en sus mandamientos se deleita, y sobre todo, como dice ahí, en gran manera, hay mucha gente escasa en eso, mucha, dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando ahora de los impíos, porque los impíos no se deleitan con la palabra de Dios. Los cristianos sí. Y yo no sé si Lili escuchó esto alguna vez, pero yo hablaba en mi iglesia primera cuando yo trabajaba allá y era un jovencito. Yo empecé allí con 31 años, 32. Yo le decía a la gente, nosotros no nos podemos conformar, y eso lo van a entender los cubanos nada más, con un pan de croqueta. Un pan con croqueta. Los cristianos muchas veces viven ¿de qué? De un pan con croqueta. ¿Quiere decir? Si vives de eso te mueres y coge anemia y te enfermas. Bueno, pues muchas veces los cristianos cuando van para sus trabajos agarran la promesita. La promesita es palabra de Dios, es muy bonita, pero el cristiano no puede vivir de promesita en promesita. El cristiano tiene que conocer la palabra de Dios si es que quiere vivir todo lo que dice el Salmo 112, cuyo requisito está en ¿qué verso? En el verso 1. Ese que tenemos en pantalla. Entonces mi trabajo ha sido explicar todo esto, pero ahora yo quiero profundizar un poquitico más. Así que temer a Jehová y ¿qué más? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pero vamos a ver ahora estoy profundizando en poder llegar a no tener malas noticias. Ya vemos que 2 cosas hay que hacer, pero fíjense, vamos a profundizar. ¿Qué relación hay entre temor a Jehová y en sus mandamientos se deleita? Son 2 cosas que se funden. ¿Me está entendiendo? Entre lo que está en rojo y lo que está en azul, teme a Jehová y deleítate en gran manera en sus mandamientos, se van a fundir. ¿Por qué? Ya dijimos que el temor a Jehová era un temor que tenía ¿qué cosa? Amor. Ahora, ¿qué relación hay entre el amor que está dentro del temor y el amor que está en los mandamientos? Y eso dice, yo puse ahí, ¿qué es el amor? Lo voy a ver que está cortado por causa de la pizarra. ¿Qué es el amor? Bueno, esa respuesta está en 2 de Juan. Que por cierto, lo estamos estudiando ahora los miércoles aquí, por la noche. Esta semana toca 3 de Juan. Pero el miércoles pasado, esto es un solo capítulo, por eso no tiene nombre del número de capítulo aquí, 2 de Juan,
el verso 6, la primera parte A, por eso pongo ahí, nos dice la respuesta, ¿qué es el amor? Y míralo ahí. ¿Qué es el amor? Este es el amor. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? Que andemos en sus mandamientos. Ya no es solamente deleitarse. Claro, para andar en los mandamientos, porque andar es vivir. Jesucristo decía, y se lo dijo a la gente, pero también se lo dijo a los discípulos, a todo el mundo se lo dijo: vosotros me decís, ¿qué le decían? Señor, Señor, y no hacen lo que yo hago. Ahora dice Juan, ¿qué es el amor? Así empieza, interesante. Que andemos en sus mandamientos. Entonces, ya estamos llegando a un punto que usted tiene que echarse para atrás, ahí en el banco. Cuando esté estudiando el Salmo otra vez, tiene que echarse para atrás en su sillón o para adelante en su mesa y decir: Señor, yo quiero vivir el primer verso del Salmo 1, pero necesito tu ayuda. Si nosotros nos empecinamos, si nosotros nos enfocamos, si nosotros luchamos con Dios como luchó Jacob. ¿Se acuerdan cómo luchó Jacob? ¿Qué quería Jacob? Que Dios lo bendijera. Y ahí dice con el ángel de Jehová, luchó y luchó y luchó y luchó y luchó y luchó y luchó. Y hasta el ángel lo descoyuntó el muslo. Y él le dijo: no te dejaré hasta que no que me bendigas. Así. Si queremos vivir el Salmo 1, el primer verso, tenemos que entrar en eso. Y quiero decirle, hermano, va a ser bueno. Acuérdese que la semana pasada dijimos muchas cosas buenas. ¿Cómo será la generación del hombre que teme a Jehová y guarda sus mandamientos? El verso 2 que dice: su generación será ¿qué? Poderosa. Los hijos van a tener poder. Y ya lo explicamos, sería predicar otra vez mensaje, así que usted, si no se acuerda bien de eso, va al sermón de la semana pasada en el internet ahí, y va a ver lo que dice el 3, el 4 y el 5 y el 6, antes de llegar al 7. Beneficio, cosas que logra el hombre que teme a Jehová y se deleita en gran manera en sus mandamientos. Ahora, saber esto, este es el amor. ¿Qué amor? El amor mío por Dios. El amor mío por Dios. Y ese amor, si lo tengo, que es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amarás a Dios fuertemente, grandemente. Bueno, pues cuando ames a Dios, vas a empezar a andar en sus mandamientos. Lo que pasa es que cuando ames a Dios, vas a querer deleitarte en su palabra y vas a empezarte a llenar de su temor. El temor que hay que entender. Por eso lo expliqué, y la semana pasada le voy a dedicar un espacio. Dice la Biblia que el temor de Jehová hay que entenderlo con diligencia. Por eso es que yo, a través de toda mi vida, como cristiano, como pastor, me he dedicado a entender cada día más el temor a Jehová. El temor a Dios. Y vemos que este temor que tiene amor se liga a los mandamientos, porque este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Quiere decir que se funde la primera parte con la segunda del verso 1 del Salmo 112. Y eso es lo que dice segunda de Juan 6a. Entonces, vamos a entender un poquito más. Vamos a ver qué dice primera de Juan 4:18. En el amor, ¿qué pasa? Vamos a verlo próximo. En el amor, ese es lo mismo que lo estudiamos. Así que estamos otra vez adquiriéndolo. Póngase a pensarlo bien. En el amor no hay ¿qué? No hay temor. Y obviamente él se está refiriendo en el amor de nosotros aquí. El amor de Dios es perfecto. El que no es perfecto, ¿cuál es? Es el nuestro. Y ahí te dice por qué no es perfecto.
En el amor no hay temor. Eso es una declaración. Sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Menos, ¿qué temor no echa fuera? Hay un temor que no echa fuera. El temor a Dios. Porque ese es otro temor. Pero por eso yo digo que el temor a Dios echa fuera a los demás temores. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme, y ahí estoy yo soy el primero de la lista. Yo no sé usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy el primero de la lista? Porque el primero que tiene que escuchar este mensaje que estoy predicando soy yo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo decía la semana pasada que perfecto, 100% no lo vamos a hacer hasta que el Señor no venga. Solamente en su venida, cuando veamos su gloria 100%, cuando le veamos cara a cara, no oscuramente, sino cara a cara, entonces vamos a hacer ¿qué? Completamente transformados en su venida. Pero mientras estamos en una responsabilidad y se nos hace más fácil la vida, se nos hace la vida más llevadera. Qué bueno es que los jóvenes se brindan, se agarren de estas enseñanzas bíblicas. Que alguien en la juventud hoy en día, yo creo que son pocos los jóvenes que agarran, y sobre todo en este país, que agarran ese verso del Salmo 1 y empiezan a luchar como Jacob. Y le puedan decir al Señor, no te dejaré hasta ¿qué? Hasta que no me bendigas. Bueno, hoy tengo varios jóvenes aquí que me están oyendo. Qué bonito con los jóvenes. Yo digo los jóvenes, porque los jóvenes tienen una vida por delante por vivir. Aunque yo estoy convencido que Cristo viene pronto, pero no sabemos cuándo. Entonces, si viene dentro de 40 años, es bueno que David y todos los jóvenes que están aquí batallen con Dios para vivir el verso 1 del Salmo 112. Y qué lindo todo el resultado que llega hasta el verso 10. Pero dice que el que teme, y ahí estoy yo, y yo me atrevo a decir que está usted también, y el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Tenemos que ver más el amor de Dios, porque es ese el orden, y después que lo veamos, y mientras más claro lo veamos, más amor vamos a tener hacia Dios. Y ese amor que se funde con el mandamiento te va a dar deseo de vivir el mandamiento. El mandamiento te salva. El mandamiento es medicina preventiva, no curativa. Es curativa, pero es preventiva, mejor todavía. Entonces el mandamiento es importante, ¿verdad? Bueno, hoy yo quiero darle un camino para hacerle caso a los mandamientos. Es un camino que está en la Biblia y que tiene que ver con esto que está aquí. ¿Qué es esto? Lo primero que usted tiene que hacer es trabajar con su qué, con su cerebro, con su mente, con su estado de ánimo, con sus pensamientos. Realmente no vivimos mucho. Lo vivimos, pero no lo vivimos. Vivimos en el ya y el todavía no. Hasta que, porque nuestra redención no está completada hasta que el Señor no venga a recogernos. Entonces el mandamiento lo vivimos, pero no lo vivimos todo como lo tenemos que vivir. Y ahora aquí yo estoy trayendo la Biblia para que batallemos con Dios. Entonces es una batalla aquí, ¿dónde? En la mente, en el pensamiento, donde está nuestro espíritu y nuestra alma, en el pensamiento. Y hay algo importante que yo quiero que usted sepa, orden bíblica. Esto sí es un mandamiento de Dios. Y vamos a ir a Filipenses 4:8, que yo he predicado mucho de él, pero hace falta tocarlo aquí. Vamos a ir allí al texto bíblico, Filipenses 4:8, por favor. Por lo demás, hermano, dice Pablo, todo lo que es verdadero. Fíjense que hay una lista aquí que yo le he puesto de diferentes colores, pero esa lista termina en ¿qué? ¿Qué dice ahí? En esto pensar. Ahí hay una batalla.
Ahí hay una batalla que yo me la he propuesto y yo lo estoy embullando. Yo los convido a ustedes a que se unan. Si lo hacemos con responsabilidad y se lo rogamos a Dios, Dios nos va a dar victoria en esto. Dice: todo lo que pidáis en oración, conforme a su voluntad será hecho. Y esto es la voluntad de Dios porque está en su palabra. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que buscar del Señor y pedirle que el Espíritu que está en nosotros, el cual Él nos dio el día que nos convertimos, que ese Espíritu nos ayude a llegar aquí, en esto pensar. ¿Qué cosa? Todo lo que está aquí. Todo esto que está aquí tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la palabra. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, lo que es verdad. Por eso no es muy bueno estar arriba de YouTube y de las noticias, porque el más del 60, yo no sé qué % son mentiras. Y tenemos que aprender a dar cuenta. Te engañan los medicamentos diciendo que un medicamento sirve, que compres esto, que esto sí te va a quitar. Mentira. La mayoría de las cosas que dice de medicamentos de YouTube son mentiras. Te estafan. Y no solo medicamentos, de cualquier cosa. Las mentiras políticas, las mentiras de belleza, de echarte cosas, son mentiras. Entonces, uno tiene que pedirle discernimiento al Señor y tiene que pensar en lo que es que verdad. No practicamos la mentira, el cristiano, pero además vivimos también la verdad y no aceptamos la mentira, renunciamos a ella. Y el Espíritu Santo nos va a dar una manera de darnos cuenta, que podamos observar cuando algo no es verdadero. Pero cuántas cosas son, ¿verdad? Dice la Biblia: no habitará el varón, no habitará en mi casa varón que hace fraude. Eso es un mandamiento. Entonces, cada rato nosotros queremos inventar algo, y ahora que estamos en la época de los taxis, ¿no? La gente que manera evito los taxis y empiezo a decir algo por aquí que no es verdad y algo por aquí que no es verdad. El cristiano no hace eso. Cuidado. Renunciemos. Nosotros confiamos. ¿Por qué tú haces eso? Porque tienes temor a que mañana vas a tener menos dinero, que te van a quitar más y que no. El dinero tuyo, ¿quién te lo da? ¿Quién te da la salud para que tú puedas trabajar? ¿Quién te regala? Si te quieres regalar lo que te quieras regalar, te lo regala Dios. Entonces, nos podemos engañar en la verdad. Y eso en los taxis, a lo mejor en los diezmos pasa lo mismo. Hay gente que inventa con el diezmo y dice: bueno, este diezmo aquí, déjame echar 10 pesos, ganó 300, pero echó 10. ¿Qué está haciendo? A mí no me engaña, yo no sé quién diezma aquí, quién no diezma. Yo generalmente estoy ajeno a todo eso. No me gusta que mi cerebro empiece a valorar a la gente por el diezmo. Pero realmente si Dios lo sabe, ¿no? Si es que creemos que Dios lo sabe. Si es que creemos que Dios es Dios. Entonces, lo verdadero, todo está en lo verdadero y muchas cosas más están en lo verdadero. Cuando yo lo miento a alguien, cuando yo le digo a alguien algo que no es verdad porque voy a perder algo o porque no me conviene que mi crédito se pierda. Si el crédito mío y el valor que yo tengo me lo da Dios, y es mejor decir verdad, porque la verdad pertenece a Dios y la mentira, ¿a quién pertenece? Al diablo. Dice que es padre de mentira, especialista en mentir. Y ahí todo lo demás, todo lo honesto que tiene que ver con lo verdadero, lo honesto, todo lo justo. Justo quiere decir la ley. El salmista decía a David: cuánto amo yo tu ley. Pero al mismo tiempo decía: muéstrame las maravillas. Quería ver a Dios. Muéstrame las maravillas de tu ley. Vivir la justeza, todo lo puro. Tiene que ver, fíjate que esto se implica una cosa con la otra, todo lo puro. Quizás pudiéramos pensar que esto tiene que ver mucho con las cuestiones sensuales, con el sexo, con cosas que vemos, no vemos, con cosas que hacemos, todo lo puro. Pero puro es más que eso. Todo tiene que ver con los mandamientos, hermano. Todo lo amamos. ¿Te recuerdan que prediqué aquí? Que vuestra amabilidad sea conocida, un mensaje que le titulé así: de todos los hombres, porque el apóstol Pablo lo puso inspirado por el Espíritu Santo en su palabra y en su mandamiento. Que nuestra amabilidad sea conocida por toda la gente. Y entonces yo soy amable con el vecino y debo ser amable con el desconocido y debo ser amable con todo el mundo, y a veces lo que sacamos es garras.
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en algo, algo que sea virtuoso, si algo digno de alabanza, todo es lo mismo, se implica una cosa con la otra. Al final son los mandamientos, la ley de Dios y es la palabra de Dios, todo lo que está aquí. ¿En esto qué? Pensar. Y cuando venga un pensamiento que sea en contra de la palabra, debemos decirle fuera, en el nombre de Jesús. Y esa es una guerra que tenemos que evitar. Entonces es pensar para poder hacer qué. ¿Para poder qué? Dígame. Hacer. En esto pensar, dice Pablo, lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste? Esto. Lo que recibiste de mí, que fue esto. Lo que oíste, que fue esto. Y lo que viste en mí. Bueno, Pablo no lo practicaba todo, pero practicaba mucho. Él mismo decía, yo no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo ¿qué? A la meta. Y se refiere a esto, a la perfección en la vida de uno, que el único perfecto, ¿quién es? Cristo Jesús. El perfecto, el justo, el puro, el amable, murió por nosotros. Y nuestra meta es ser como Él. Esto hacer. ¿Y qué dice? Mira qué lindo. Y el Dios de paz. Cuando hay temor no hay paz. La paz y el temor son insolubles uno con el otro. No son visibles. Y el Dios de paz estará con quién? Con vosotros. Ahora, yo quiero llevarle un texto, y casi estoy terminando ya, quiero llevarle un texto que agarra todos estos pensamientos aquí, todo lo que es verdadero en esto pensar. Esos son los mandamientos. Cualquier cosa que yo agarre y lea en la Biblia va a estar dentro de ¿qué? Dentro de todas estas cosas en las cuales debemos ¿qué? Pensar. Pero miren lo que yo pongo aquí abajo. Encadeno mis pensamientos. ¿Qué cosa es encadenarlo? Los pongo preso. Mis pensamientos en esto que está aquí, los pongo preso. Preso es que no se me vayan. Y vamos a ver lo que nos dice un texto en la Escritura con respecto, que es 2 Corintios 10. Vamos a la próxima. Derribando argumentos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo y los hombres de este mundo que son impíos y los anticristos de este mundo y todo el ambiente que vemos hoy anticristiano, todo eso viene a nosotros con argumentos científicos. Hoy hay argumentos científicos para decirte que no hay sexo de verdad que uno tenga, es que tú escoges el sexo que tú quieres, imagínate tú. Y hay argumentos para decirte eso. ¿Y son argumentos qué? ¿Argumentos con qué? Con altivez, con altanería, con fuerza, con orgullo. A veces son más orgullosos que nosotros de lo que tenemos. Derribando argumentos. Pensad en aquellas cosas que acabamos de ver en el texto ese. El cristiano tiene que vivir esto, derribando argumentos de toda la gente diabólica que imprime cosas hoy, que enseña cosas hoy, que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y llevando cautivo, por eso lo dije, preso, todo pensamiento ese que me da el Señor, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Y si el pensamiento no pertenece a Cristo, si el pensamiento viene de una gente que no tiene nada que ver con el Señor y está en contra de su palabra, todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia. Y si no obedece a Cristo, ¿qué le tengo que hacer? Fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Esa es la batalla. Esto no es un mensajito ay, sí, que me siento bien la semana con el mensajito. No, esto es una semana para vivirla. Y lo que le estoy diciendo es que usted profundice en esto y se lo predique. Esa es la tarea a otro. Así que todos estos textos van a quedar en el internet. Usted lo va a poder ver una vez, 10 veces y 30 veces si quiere.
lo hemos dicho hasta aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Seremos la persona del Salmo 112. ¿Qué versículo se lo saben ya? Uno, vamos a verlo hoy. Y aquí termino. Aleluya. Dice, esto es un salmo de victoria. Ese aleluya está en el original. Aleluya. Bienaventurado el hombre. Y ya sabemos qué cosa es el temor. Y la semana que viene lo vamos a estudiar más. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué tarea de él? Estudiar el Salmo 112 y predicarlo a alguien, a otra persona. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Cariño.